Pero, sin más preámbulos, señores, nosotros tenemos que darle la más honrosa de las bienvenidas en esta hermosa mañana a nuestro querido amigo, invitado de lujo, José Joaquín, el cual vamos a tener no una entrevista, sino un diálogo cooperativo para nutrirnos de su sapiencia, de su savia, de su prestigio, de su precisión, de su honestidad en este sector. Así que muy buenos días, José Joaquín, ¿cómo te sientes? Bienvenido. Buen día, Teddy. Para mí es un honor compartir la mañana de hoy esta sesión, esta entrevista interesante. Tú sabes que yo siempre, todos los sábados, estoy presente en el canal para ver todo tu planteamiento y tu accionar cooperativo. Así que estoy a la entera disposición tuya. Gracias, José Joaquín. De repente te pregunto y se me ocurre preguntarte, recientemente FEDOCO estuvo de aniversario. ¿Cuántos años de existencia? Te pregunto qué se ha hecho, si supiste de algunas festividades, cómo ve la posición de los organismos de integración. En fin, me gustaría que nos dé tu opinión en referencia a esto tan importante de los organismos de integración. Bueno, hoy hacen 8 días que la Federación Metropolitana de Cooperativas, FEDOCO, celebró sus 76 años. Recuérdate que la FEDOCO, que ese es el nombre que tenía real, nació un 1 de agosto del año 1949 con la asistencia de 25 delegados de 8 cooperativas y en el salón parroquial de la cooperativa Don Bosco, ahí con la presencia de algunos curas y de vecinos de la comunidad, pero con la delegados y delegadas de 28 cooperativas, como es el caso de Mano Guayabo, Don Bosco, Santa Ana de San Pedro de Macorís, la Altagracia de Monte Plata, Vallaguana y la Fundación Arroyo Hondo de Santo Domingo. Con esas 8 cooperativas y esos 25 delegados nació lo que se llama la Federación Dominicana de Cooperativas. Esa naturaleza de esa cooperativa primariamente se estableció como una cooperativa de ahorro y crédito. Esa cooperativa de ahorro y crédito, porque la FEDOCO ha sufrido 3 transformaciones en términos de modificación estatutaria, porque cuando empezó ya los organismos de federación de cooperativas FECOMúltiple, ya las cooperativas estaban estableciendo que simplemente no eran cooperativas de ahorro y crédito, sino cooperativas de servicio múltiple, porque el artículo 3 del reglamento de aplicación 623/86 establece que para una cooperativa desarrollar servicios múltiples o servicios diferentes, pues debe a través de IDECO solicitar una modificación de los estatutos para establecer, cambiar la tipología. En vez de ahorro y crédito, las cooperativas sean de ahorros, créditos y servicios múltiples. El servicio múltiple, que tiene un carácter jurídico, porque es una cooperativa que está con un decreto de incorporación como cooperativa de ahorro y crédito, no puede incursionar en el campo de servicio múltiple porque esa no es su tipología. Bueno, cuando empezó la Federación Dominicana de Cooperativas de Servicio Múltiple, se vio la necesidad, FEDOCO, de transformar su estatuto, porque eso se hace con una reunión del Consejo de Administración que autoriza, la IDECO solicita un estudio de viabilidad, de factibilidad para garantizar la estabilidad de la cooperativa. Entonces emite un decreto de modificación estatutaria para que esa cooperativa adopte esa tipología. Por ejemplo, una cooperativa que es agropecuaria quiere incursionar en otros servicios, pues quiere ser de servicio múltiple, porque el servicio múltiple más que es un concepto de multiplicidad, es decir, de diferentes negocios, y eso es lo que se establece a través de un decreto de incorporación.
Y en el caso último, la FEDOCO se llama Cooperativa de la Metropolitana, porque ya se habían establecido a partir del año ya 1966 muchas federaciones, FECOMúltiple, FETAT de la Federación de Tabaqueros, la FECOAGRO de Cooperativas Agropecuarias. Entonces, ahora con una tipología de cooperativas, la FECODeste, FECONorte, FECOSur, pues la capital se estableció en la parte metropolitana, por lo que el IDECO modificó sus estatutos para que fuera la cooperativa metropolitana. José Joaquín, ha tocado un tema muy importante y es que precisamente si el concepto de servicio múltiple no existe en la norma, en la ley vigente, pero sí se hace por un aspecto de necesidad de la cooperativa en cuanto a la oferta de esos servicios, sobre todo la de ahorro y crédito. Te pudiera decir que las cooperativas dentro de la 127.64 no se establece la figura de oficial de cumplimiento, pero más sin embargo, la ley 155.17 entonces establece que sí, que las cooperativas son sujetos obligados y tienen que, y es el consejo de director. Entonces, ¿cómo se empalma realmente ese concepto? Porque no llega a la cabeza de que pudiera ser que porque esa denominación de servicio múltiple no esté en la ley, entonces pudieran objetar cooperativas de ahorro y crédito que tienen la modalidad de servicio múltiple, pero tú has dicho que es obviamente con un estudio que tiene que ser el consejo de directores, un pedimento del consejo de administración de esa cooperativa, así que el tema es muy interesante y yo quiero que tú con tu sapiencia puedas abundar un poquito más a ver cómo podemos llevar luz en cuanto a este tema. Por ejemplo, hay cooperativas que son de naturaleza agropecuaria, sí, y quieren incursionar en el campo de vender todo lo que la cooperativa, productos, todos los insumos, cosas que necesitan para vehículos, para el transporte de sus productos. Solicita al IDECO el cambio del nombre de cooperativa agropecuaria a una cooperativa de servicio múltiple y agropecuaria, que es lo que lo cubre, porque hay un decreto original que establece, por ejemplo, la cooperativa de ahorro y crédito, y para ahorro y crédito se le emite un decreto. En este caso tiene que solicitar la modificación porque quiere adicionar otros servicios. exacto. Eso es lo que le establece la multiplicidad. Quiere hacer un supermercado, quiere vender el insumo. Entonces esa es la razón fundamental, que un consejo de administración discute. Todas esas cosas siempre se hacen en asamblea ordinaria, en el caso que se planteen, para que también la sociedad, que los dueños de la cooperativa, que es la asamblea, autorice, y el consejo de administración, que es el organismo de ejecución, pues manda un acta de esa asamblea, el consejo de administración, a través del presidente del consejo y la secretaria, para que el IDECO otempere y valide eso. Entonces se hace un decreto, modificación, haciéndose esa modificación estatutaria, que es lo que le da la legitimidad a la cooperativa para operar dentro ya de esa tipología de cooperativa. Excelente, bueno, ahí lo tenemos. Por eso es que platicar realmente con este ilustre amigo cooperativista siempre va a ser un lujo. José Joaquín, en nuestro encuentro la semana pasada que me invitaste a un café, que el cual te lo agradezco porque tuvimos una charla muy importante, me regalaste este libro que dice Albert y el viejo Steele, padre rebelde y querido. Me gustaría, y gracias, te lo agradezco del alma, esta obra yo la voy a atesorar, la voy a leer, la voy a reproducir y obviamente de lo que sustraigamos de ella lo vamos a compartir, pero sobre todo vamos a buscar la manera de que esta importante obra del padre Pablo Steele llegue a otras manos, tal como tú lo hiciste conmigo. Tú que conociste directamente al padre Pablo Steele y analizando su obra, ¿qué te deja? ¿Cuál es el mensaje que él vierte sobre estos escritos y en función cómo focaliza el cooperativismo que el padre Pablo Steele impulsó al cooperativismo actual? Todo esto te lo dejo como un consomé para que ese público se nutra. Bueno, ese libro es un resultado
de la última entrevista que él dio en Canadá, porque él estuvo en Canadá por razón fundamental de que él participó en un congreso internacional donde participaron cooperativas y también fueron gente que le interesaba el tema, y el padre Pablo Still, en su trajinar aquí, participó en ese evento y dio resultados de que en su conferencia él hablaba. Recuerda que el padre Pablo Still, en su gestión aquí cooperativa, estuvo en un momento donde estaba la dictadura de Trujillo. Pues en su conferencia él habló que en República Dominicana los campesinos había demasiada pobreza. Unos participantes que participaron ahí en esa conferencia, habían personas que fueron mandadas por las embajadas a participar de dicha conferencia, pues le mandaron un telegrama a Trujillo y le impidió la entrada. Y en ese tiempo él estuvo desterrado del país, y el padre, ya cuando cayó el gobierno de Trujillo, pues volvió a República Dominicana. El hecho de él estar fuera del país, cooperativismo tuvo una inacción, porque él fue el que en el año 1946 inició ese trabajo de cooperativizar el caso de él, porque él fue el que trajo aquí 80 sacerdotes de Scarborough. Sacerdotes Scarborough. El Scarborough es una residencia de Canadá, donde existían se conocía esa residencia como el Scarborough, y ahí fundaron lo que se llama una institución de los padres Scarborough, que fueron a predicar. Esa fundación fue creada en el año 1918 y se fueron a predicar el evangelio en China. En China fueron deportados en el año 42, y muchos de ellos empezaron a venir en el año 43 y empezaron a trabajar en la formación de las cooperativas de ahorro y crédito. Por eso que fue la primera cooperativa que se creó, fue de ahorro y crédito. De ahí fue que nació, con la inspiración del padre Pablo Still, de crear las cooperativas de ahorro y crédito y de crear la federación, que cumplió 76 años. El padre Pablo Still murió el 7 de abril del año 1999 en un turbulio de Canadá, en su región natal, y él murió producto de desencanto, porque tenía un vínculo con la República Dominicana, y los sacerdotes que trajo, todos eran de pensamiento. El padre tenía un pensamiento socialista, por eso escribió un libro, ¿Quiénes son los dueños de América? Él fue perseguido por la agencia de inteligencia en Panamá, porque creó un instituto de cooperación iberoamericano, que era un instituto de educación para las cooperativistas y crear conciencia de la juventud cooperativista. Hubo dos ingredientes fuertes con relación al sector cooperativo, que fue el salvaje y vil matanza del padre Arturo en el año 1965, precisamente un 21 de junio, en plena Revolución de Abril. Un militar cabo vestido de civil entró a la parroquia de Monte Plata, donde él hacía su labor cristiana, y lo mató porque el padre Arturo era un sacerdote que defendía los derechos de la juventud y de los campesinos de esas comunidades por las que él trabajó. Él vino en el año 60-62, fue mandado a Ocoa a trabajar como vicario, y lo trasladaron en 64 a Monte Plata. Ver las condiciones de los campesinos y la juventud, se convirtió en un defensor de los derechos humanos, y en plena revolución, con un cabo del ejército vestido de civil, entró a la casa curial y lo fusiló de manera salvaje y brutal. Y esos fueron los dos episodios más brutales que recibió los sacerdotes Scarborough. Recuerden ustedes que en Ocoa había un padre, el padre Luis King, que se conoció bastante por su labor social. Bueno, la verdad es que platicar contigo, José Joaquín, es
una delicia y nos nutre, obviamente, con toda esta sapiencia, esta historia viva que tú has construido siendo testigo presencial y de primera línea de los acontecimientos históricos cooperativos en la República Dominicana. Nosotros, señores, vamos a unos compromisos comerciales, pero en breve retornamos con esta interesante conversatorio cooperativista con José Joaquín Rosario. Así que adelante, señor director. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad es que esto ha sido una mañana gratificante conversar aquí con José Joaquín Rosario, pero sobre todo que él nos diga, obviamente, de viva voz, ya que nosotros tocamos el tema y el paso por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO del ingeniero Gilberto Valdés Vidaurre y el compromiso de hacerlo como lo hemos hecho en todo este trayecto que estamos transmitiendo en este espacio con otros presidentes administradores para decir lo positivo que han hecho por el sector cooperativo. Obviamente aquellos que han cometido algunos hierros, algunos errores, algunas incongruencias, los referenciamos no con el hecho de atacar ni erigirnos en cabezas inquisidoras, sino ni en guillotinas inquisidoras, sino para que en el futuro errores que pudieran cometerse desde allí, puesto que es un privilegio que el presidente de una nación otorga al que pone en manos un sector tan sensible como es el sector y el sistema socioeconómico de economía solidaria como son las cooperativas. Pero me gustaría preguntarte, José Joaquín, a tu paso tú que trabajaste directamente con el ingeniero Valdés Vidaurre, ¿cuáles fueron los avances estatuidos allí? ¿Quién mejor que tú para poder establecer de viva voz, puesto que, según informaciones, obviamente, estuviste trabajando muy colindante con él, fuiste director, departamental bajo las directrices del ingeniero Vidaurre? Así que me gustaría que tú nos digas de los avances que sostuvo el instituto en ese momento, en el paso de ese ilustre dominicano por IDECO. Bueno, quiero que decirte, ante todo, que la ley 31 que crea al IDECO es una ley sui generis, especial, donde establece el artículo 21 que un presidente administrador está nombrado por 6 años. Eso es un asunto que en los gobiernos nunca se cumple, son 4 años. Y también tiene puede ser ratificada por 6 años más. Eso significa que es una ley muy especial. Pero el artículo 22 de esa propia ley 21 establece que el presidente administrador tiene que ser una persona de reconocida solvencia capacidad moral y que ella tiene una trayectoria cooperativa. Nunca se ha cumplido con esa parte, pero también establece en ese artículo que ningún dirigente cooperativista puede ser miembro, ser presidente administrador de IDECO por la razón del vínculo de ética que implica eso. El ingeniero Valdés Vidaurre llegó a IDECO con una sistematización de conocimiento en lo que es la administración pública, porque trabajó en la autoridad portuaria y fue director de la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, ONATRATE. Cuando él llegó allá en el año 90, su planteamiento fue de trabajar por objetivos claros, es decir, él les instaló lo que fue objetivos claros de planificación estratégica, lo que se llama, empezó a trabajar lo que es el POA, lo que es el FODA, estableció ese tipo de dinámica para también medir los resultados de su planteamiento, ¿verdad?, de objetivos claros en la administración, porque se llama administrar por objetivos claros. Tanto es así que él, en el sector cooperativo, fue uno de los presidentes administradores que caló más pronto por su dinamismo. Tal como tú habías hablado, él tenía una administración de carácter humano, le dio una capacidad de respeto ante la sociedad cooperativa. Hizo un vínculo muy estrecho con los dirigentes cooperativistas por el manejo que hacía. Él tenía 3 pilares fundamentales, que es una base fundamental del cooperativismo, que es la educación,
asistencia técnica y la fiscalización. Él es una persona que dejó una impronta, salió del IDECO en el año 90 porque salió como diputado del partido en el 94, que él representaba. ¿verdad? Pero tanto es así que el primer congreso de la Confederación de Cooperativas Centroamérica y del Caribe, la CCA, se celebró en Espantilla de Panamá, el primer congreso cooperativo internacional. Él dirigió la mayor representación de cooperativos dominicanos de todo el liderazgo. Él estuvo presente liderando esa representación. Me recuerdo que yo participé en ese evento donde fue a dar una conferencia magistral el presidente que fue Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Oscar Sánchez, que fue presidente de Costa Rica, fue el que dio esa conferencia, me recuerdo yo, que él, Oscar Arias Sánchez, que fue el Premio Nobel de la Paz, que inclusive ese día habló de la necesidad de hacer esa conferencia porque él iba a una musical que tenía una presentación Juan Luis Guerra, lo mencionó que tenía que irse en helicóptero, por eso él rápidamente hizo la conferencia que tenía que ir. Es decir, que esa fue su trayectoria del ingeniero Valdés Vidaurre. Bueno, miren señores, la verdad, José Joaquín, que el tiempo en estos espacios es brevísimo. Lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, no sin antes darte las gracias por todo este recorrido histórico en el sector cooperativo. Obviamente tu paso al unísono con Gilberto Valdés, el ingeniero Gilberto Valdés Vidaurre, cuánto aportaron en el sector cooperativo. La verdad es que es gratificante saberlo y nosotros con la encomienda de servirle todas estas informaciones positivas, no solamente al público cooperativista, sino al público en sentido general, para que puedan asimilar cuáles han sido sus prohombres que han construido algo positivo para el bienestar de los dominicanos. Así que, José Joaquín, brevemente, despídete de nuestro público para que tengan un buen fin de semana, obviamente. Bueno, agradeciendo realmente la participación en el espacio, siempre estamos prestos para cuando tú nos requieras, así que esperamos que sea el agrado de todos lo que se ha planteado en el día de hoy, conocer las intríngulis del sector cooperativo, qué es lo que se mueve, qué es lo que se hace. Sí, señores, no hay tiempo para más, será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, cuando nos reencontremos en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Hasta la próxima.